en la temperatura. Ok, entonces acá podemos ver cómo estaba antes y cómo está ahora. También apretando Shift Y podemos ver, hacer una previsualización de cómo era nuestra fotografía antes y cómo va el progreso de nuestro trabajo. También si apretamos solo la tecla Y, perdón, Shift Y, podemos ver el antes y el después. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver cómo hemos recuperado detalles en las partes que están quemadas de la fotografía y en general como una corrección de la exposición general de esta. Ahora vamos a darle un poco de contraste para hacer un poquito de diferencia entre las luces altas y las luces bajas y tal vez un poquitico las medias. Ok, por aquí está bien. Y también vamos a darle una corrección en la exposición general y ahora sí vamos a, de manera general, vamos a subexponer un poco la fotografía para compensar la sobreexposición que tiene. Ok, un poquito más de contraste y entonces más o menos acá ya tenemos la corrección básica de la fotografía. Luego acá tenemos la sección presencia y aquí que vamos a poder hacer, vamos a poder darle más textura a la fotografía. Entonces, por ejemplo, cuando le damos acá un poco más de textura, vamos a ganar como un poco más de enfoque, pero también vamos a poder generar un poco de ruido. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Está la sección claridad, que nos hace un microenfoque del detalle de nuestra fotografía. Y entonces, si ven que es un poco, es un enfoque, pero es un enfoque por contraste. Entonces cuando damos claridad vamos a ver que los negros se hacen un poco más oscuros y los blancos se hacen un poco más claros, porque hace un enfoque a partir del contraste, no como la textura que nos hace un pequeño enfoque, pero pues nos empieza a crear como un poco de artefactos o de ruido en la fotografía. Y también tenemos la sección borrar neblina, que por ejemplo puntualmente aquí nos ayudaría para recuperar esa parte donde tenemos la neblina en la montaña. Entonces cuando le damos borrar neblina vemos que recuperamos un poco de textura en las montañas. Mira, sin borrar neblina, y ahora aquí lo estamos aplicando. Hay que tener cuidado porque si lo hacemos mucho podemos empezar a afectar otras partes de la fotografía que no nos gustaría afectar. Entonces por aquí lo vamos a dejar así, solo como para darle un poquito más de detalle, y luego más adelante vamos a detallarlo un poco más. Y luego tenemos acá intensidad y saturación. ¿Qué nos hace intensidad? Intensidad nos satura únicamente los tonos dentro de la fotografía que no tienen suficiente saturación o que tienen poca saturación. Entonces, si vemos que al usar intensidad nos da un poco de saturación, por ejemplo en las montañas, en la madera y en el cielo, pero si damos saturación, nos va a hacer una saturación de los colores de toda la fotografía de manera global. Sí, entonces según lo que querramos hacer, vamos a usar la herramienta. Por ejemplo, yo acá voy a usar un poco de intensidad, no mucha, y tal vez un poquitico de saturación para reforzar. Bueno, entonces recuerden, con Y podemos hacer la previsualización de cómo estaba antes nuestra fotografía y cómo la tenemos ahora, o con Shift Y para hacer ver las fotografías antes y después, pues por separado. Yo lo uso así, o uso el comando Shift S antes, después. Ahora vamos a usar las curvas
vamos a poner acá en la sección de RGB, que nos permite modificar la luminancia de la fotografía. A mí, por ejemplo, todavía me parece que hay un poco de pérdida de detalles en los blancos que no podemos me parece que hay un poco de pérdida de detalle en los blancos que no logramos recuperar en la sección anterior. Entonces estos dos nodos que tenemos acá nos sirven como limitadores para las altas luces y las bajas luces. ¿Qué es esto? Que nos dice, a partir de acá podemos decirle a nuestro software el máximo tono oscuro que queremos usar en esta fotografía es este, y el tono máximo en altas luces que queremos usar es este. Entonces acá está expresado en porcentajes. Si ven que cuando yo lo modifico, él va modificando. Entonces quiero nada más que me llegue hasta, no sé, 98% de los blancos y, por ejemplo, que pierda el 1.6% de los negros. Algo muy importante que también no les había comentado. Aquí tenemos un switch o el intercambiador que nos sirve para ver qué nos está haciendo cada panel en nuestra fotografía. Entonces acá podemos ver cómo la curva específicamente nos está afectando nuestra fotografía. Bueno, aquí, como les repetía, estoy limitando un poco los blancos para recuperar un poco más de detalle en el cielo. Y también podemos dar un poquito de contraste, dando un poco más, quitando un poco de exposición en las zonas oscuras de la fotografía y dando un poquito de luminancia o de ganancia en las partes claras. Ok. Bueno, aquí también me gustaría darle un poquitico más de intensidad, porque quiero un poquitico más de ganancia acá. Tenemos la parte de visión de tonos, y aquí, si quiero un poquito más azul en el cielo, entonces voy a seleccionar un tono azul. Ok, pero vemos que es mucho, entonces acá podemos darle menos saturación o más saturación. Por ahora yo lo voy a dejar. Quería que aquí y le voy a dar más equilibrio, más a los negros para que no me lo afecte tanto. Entonces acá podríamos dar un poquito con más de saturación. Okay. En las sombras no voy a hacer ninguna división. Luego tenemos la parte de detalle y la máscara de enfoque, que en realidad no la voy a tocar, o tal vez un poquitico, pero muy poquito. Ok, ahí. Bueno, podemos ver cómo ha ido cambiando nuestra fotografía. Corrección de lente, eso me gusta hacerlo a mí porque es algo que diferencia como un poco la manera en que yo edito. Entonces vamos a darle primero restringir recorte y vamos a darle un poquitico más de distorsión por aquí. Y por ejemplo acá vemos las aberraciones cromáticas que se producen por efecto de lente en estas partes. Entonces acá es cuando vamos a eliminar halos. Si ven que conforme yo muevo el deslizador desaparecen un poco la saturación de esos halos. Bueno, aquí y ok, listo. Vamos a verlo. Así nos queda aplicando la eliminación y así sin aplicarla. Ok, transformar no lo voy a tocar por ahora, ni efectos ni calibración. Entonces acá
Entonces acá ya tenemos como un acercamiento muy real de lo que queremos hacer, de la corrección de la fotografía. Pero pues yo aún quiero hacerle algunos retoques más. Y para empezar, bueno, con la tecla R o con este botón vamos a entrar a la sección de recorte. Aquí tenemos un candadito que nos dice que nos ayuda a conservar la proporción original de la fotografía, pero pues podemos también irla modificando en función de lo que pues, nosotros queramos. Entonces digamos por ejemplo una proporción de 16 novenos para una historia de Instagram o 16 décimos, bueno, 4 tercios, que es algo más clásico. Digamos por ejemplo 4 quintas es muy como para el feed de Instagram. Bueno, cada proporción actualmente en la era digital tiene como un uso un poco específico, pero bueno, yo por ahora la voy a dejar original, pero lo que sí voy a hacer es, con la ayuda de la cuadrícula, si ven acá, la fotografía está un poco desbalanceada en el horizonte, entonces con la cuadrícula nos vamos a ayudar, y teniendo en cuenta que por ejemplo ahí sabemos que ese elemento debería ser totalmente horizontal, vamos a rotar y dejar la fotografía balanceada en el horizonte. Y ok, lo siguiente que podríamos usar sería un filtro de grado. Entonces cuando usamos un filtro de grado, lo que hacemos es crear como una capa sobrepuesta en nuestra fotografía, que es una capa inteligente y nos permite modificar los parámetros. ¿Cuáles parámetros? Esos parámetros aquí, que son básicamente los mismos del panel básico. Entonces podemos modificar la temperatura, el matiz, la exposición, etc. En mi caso específico voy a darle un poquitico más de enfoque para el cielo. En las iluminaciones voy a quitar también un poquitico. Voy a quitar un poquitico la exposición general, un poquitico el contraste. Vamos a darle un poquitico más en borrar neblina y vamos a darle un poquitico más de saturación. Ese filtro, lo que tiene muy particular es que se va a modificar después de creado, entonces podemos modificar la ubicación y el rango en el que queremos que actúe. Entonces, por ejemplo, si lo vamos bajando, él nos va a afectar más proporción de la fotografía o menos, según lo que nosotros necesitemos. Y se puede ampliar o se puede reducir. Entonces, aquí lo vamos a dejar por ahora así. Y también le vamos a dar un poquitico más de temperatura. Vamos a modificar la temperatura un poquitico más hacia los azules, pero no tanto. Ahí. Y para compensar vamos a quitar un poquito de saturación acá. Bien. Lo siguiente que vamos a hacer es vamos a darle escape y vamos a crear otro filtro de grado, pero esta vez lo vamos a hacer desde abajo hacia arriba porque queremos afectar esta parte de lo que viene siendo el puente. Entonces